Bueno, en el primer ejercicio con el que vamos a empezar a trabajar, vamos a intentar reproducir en pantalla la ilusión de Müller-Lyer. La ilusión de Müller-Lyer lo que muestra es que dos líneas que son iguales en longitud, el segmento A y el segmento B son iguales, sin embargo visualmente aparecen de longitud diferente solo por el contexto, porque tienen unas flechas ubicadas en las puntas en sentido inverso. Cuando las flechas apuntan hacia afuera, la línea parece verse un poco más corta que cuando apuntan hacia adentro. Entonces vamos a ver cómo podemos reproducir esta figura utilizando Processing. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es en la pantalla, vamos a querer dibujar esas dos líneas que vimos ahí con las puntas de flecha. Para dibujar en Processing, lo que tenemos que indicarle para que pueda dibujar en pantalla es en qué punto de la pantalla queremos que dibuje. Processing utiliza un sistema en principio de dos ejes, de dos dimensiones de coordenada. Entonces, supongamos que esta es mi pantalla y esta pantalla mide 400 unidades de ancho por 300 unidades de alto. Esas unidades, que en pantalla todos ustedes conocen, llaman píxeles, indican las dimensiones del paño en el que nosotros vamos a poder dibujar. ¿Cómo hacemos para indicarle a Processing en qué lugar de esa pantalla tiene que hacer una línea? Por ejemplo, yo quiero hacer una línea que aparezca acá en la pantalla, significa que le tengo que decir a Processing que va desde este punto a este punto, y la aplicación se va a encargar de pintar todos los píxeles en el medio para que aparezca visualmente esa línea. Para poder indicar cada uno de estos puntos, yo tengo que darle al sistema la indicación de las coordenadas de cada uno de esos puntos. Como tengo dos dimensiones, tengo que dejar las coordenadas en función de esas dos dimensiones. Entonces, si yo quisiera hacer este punto y esto mide 400, suponiendo que la dimensión empieza acá y acá están los 400, supongamos que estos serían unos 50. Entonces, en esta dimensión es 50, y si acá es 0 y acá es 300, en esta dimensión serán 100. Entonces, este punto es el punto 50, 100. Lo mismo tengo que hacer con esto. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para dibujar la ilusión esta que estábamos viendo de Müller-Lyer. Vamos a suponer que yo tengo una línea va a estar acá y la otra línea va a estar acá. Yo quiero que esas dos líneas midan, que sean iguales y midan 200 unidades de largo. Entonces, para ubicarla en el centro de esta pantalla, si esto va a medir 200 de largo, significa que de acá a acá tiene que haber 100 y de acá a acá tiene que haber otros 100. 100 más 200 son los 400 de ancho. Acá va a ocurrir lo mismo, y si yo quiero que esto quede más o menos en el medio, yo podría decir, como esto es 300, yo puedo decir que acá haya 100 de diferencia entre cada línea, entonces van a quedar otros 100 para abajo. ¿Está? Bueno, el asunto es cómo indicamos esto. Lo que yo tengo que decirle a Processing es que este punto va a estar a 100 unidades desde el borde de la izquierda hacia la derecha y a 100 unidades desde el borde de arriba hacia abajo. Processing utiliza, como dijimos antes, un sistema de dos dimensiones de coordenadas que podemos llamar X e Y. El de las X es el eje horizontal y el de las Y es el eje vertical. La particularidad del sistema de coordenadas de Processing es que las X crecen hacia la derecha, lo cual es más o menos natural, es comprensible, pero las Y crecen hacia abajo. Es decir, la esquina superior izquierda de la pantalla es el punto 0 en X, 0 en Y,
las Y crecen para abajo y las X crecen para la derecha. O sea que si yo tengo que indicar un punto que sea positivo en X y que vaya creciendo, cada número cada vez más a la derecha va a ser más grande, y en Y números más grandes van a ser para abajo el sentido de crecimiento. Entonces, si yo quiero dibujar las líneas, entonces tengo que decirle que este punto va a ser el 100, 100, y este punto va a ser el 100 más 200, 300, o sea, acá hay medido desde el borde 300 unidades y desde el borde hasta acá hay 100. Vamos a sacar esto para que no confunda. Y esta otra línea va a estar de la izquierda lo mismo, 100, pero medido desde arriba ahora tenemos 200. Y esta 300 desde la izquierda, pero medido desde arriba ahora tenemos 200. Entonces, estos son los datos que yo tengo que pasarle a Processing para que dibuje en la pantalla estas dos líneas. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Vamos a ir a Processing. Y entonces, lo primero que voy a hacer para que quede se vea un poco mejor, vamos a agrandar la tipografía con la que se ve en el editor. Vamos a hacer la 18, total los programas van a ser chiquitos al principio. Y entonces, lo que yo voy a tener es, en el área del editor, como habíamos visto, le voy a tener que ir indicando las instrucciones que quiero que ejecute para que se dibuje lo que yo quiero en la pantalla. La primera que le tengo que decir es que la ventana que quiero que dibuje es de 400 unidades por 300. Para eso escribo size y los argumentos o los parámetros para cada función siempre van entre paréntesis y si hay más de uno van separados por coma. Entonces, una ventana de tamaño de 400 unidades de ancho por 300 unidades de alto. Todas las líneas de código en Processing terminan en punto y coma. Y ahora quiero que dibuje las dos líneas. Con esto, si yo ejecuto esto, para ejecutarlo tengo que apretar el botón de la flechita que está acá. Si yo ejecuto esto, lo que tengo es simplemente una ventana que mide 400 unidades de ancho por 300 unidades de alto. Entonces ahora quiero que dibuje las líneas. La función con la que dibujo líneas en Processing es line. Y de vuelta, los argumentos van a ir entre paréntesis y la línea va a terminar en punto y coma. ¿Cuántos argumentos necesito? Como es una línea y tengo que darle el punto donde empieza y el punto donde termina, y para cada punto tengo que dar dos valores, en total voy a tener que dar 4 valores. Entonces, habíamos dicho que la primera línea iba del punto 100, 100 al punto 300, 100. Y que la segunda línea iba del punto 100, 200 al punto 300, 200. Si yo ejecuto ahora, tengo que la pantalla que tenía antes tiene ahora las dos líneas. ¿Sí? Entonces, hasta acá lo que hicimos fue, estamos seguros que estamos dibujando dos segmentos de línea, que son los dos paralelos, y los dos miden igual porque le dimos la misma dimensión. Entonces, vamos a ver ahora cómo dibujamos las flechas. Dijimos que lo que tenemos que hacer es que en la línea de arriba las flechas apunten hacia afuera y en la línea de abajo las flechas apunten hacia adentro. Bueno, vamos a ver entonces cómo dibujamos esto. Vamos a limpiar un poco lo que habíamos hecho. Y entonces ahora tenemos esta línea y esta línea ya están dibujadas. Voy a dibujar acá para hacerlo un poco más grande. Vamos a dibujar este punto. La línea viene acá. Este punto es el punto 300, 100. Y lo que quiero es dibujar dos segmentos
que generen la flecha. Cada uno de estos segmentos se va a dibujar con una función línea. Entonces voy desde este punto a este punto y desde este punto a este punto van a ser dos líneas. Vamos a suponer que quiero hacer una línea que vaya, que tenga una longitud que quede definida por una diferencia entre este punto y este punto en horizontal de 30 y que de acá a acá también haya 30. ¿Sí? Entonces, este punto ya lo tenemos, es el 300-100 que teníamos antes. Este punto va a ser, como es hacia la izquierda, va a ser menos 30 de estos 300 que tengo acá, y como es desde este punto para abajo, va a ser más 30 de estos 100. Es decir, que este punto que está acá va a ser 300 menos 30, 270, 100 más 30, 130. Para ser igual para arriba, este sigue siendo el mismo y este es. En X sigue siendo lo mismo, 270, es 300 menos 30 que tengo acá. Y acá ahora tengo que irme para arriba. Como me voy para arriba, resto en Y, y entonces en lugar de ser 100, es 100 menos 30, que es 70. ¿Está? Entonces, si yo ahora vengo acá y digo que voy a hacer una línea del punto 300, 100 al punto 270, 130, y otra línea que vaya del punto 300, 100 al punto 270, 70. Bueno, si hemos hecho las cosas bien y ejecuto, quedó mal, acá, bueno, acá me está marcando un error, ven que lo pinta en amarillo, porque el paréntesis que puse para empezar está mal, está al revés. Y entonces ahora tengo la flecha dibujada. Ahora tengo que hacer la misma flecha del lado izquierdo. Para hacerla del lado izquierdo, sin ir a dibujar, yo puedo pensar que el punto de origen es el punto 100, 100. Si tengo que ir, dibujar la flecha que va para abajo, tengo que sumarle 30 en cada una de las dimensiones. ¿Mm? Y lo mismo si quiero hacer del punto 100, 100, 130 va a ser en X, pero ahora me voy para arriba, entonces resto de 100 y es 70 en Y. Bien, y ahí tengo la flecha dibujada. Ahora tengo que dibujar la flecha de abajo. La flecha de abajo arrancan las dos cada una en el mismo punto que tenía en la flecha de abajo, nada más que esto en lugar de ser 300, 100, acá es 300, 200 en Y, y acá es 100 en X, pero es 200 en Y. Entonces, si yo intento construir acá abajo, lo que voy a tener es que una línea va a ir del punto 100, 100, esto no importa el sentido, digamos, puedo empezar desde la punta de la flecha hacia el extremo que está suelto, digamos, o al revés, la línea se dibuja igual, no es que hay un punto que es el punto inicial y el otro es el punto final. Entonces, va a ser 100, 200, y el otro va a ser de 70, 230. Estoy haciendo la línea que va de acá para acá. Ahora me toca hacer esta otra acá. Para hacer esa es line del mismo punto, perdón, y ahora es 70 en X es igual,
pero en lugar de ser más 30 de 200 es menos 30, o sea, 170. Bueno, ya directamente hago el otro extremo, que es 300, 200 a 330, 230 y 300, 200 a 330, 170. Bueno, y ahí tenemos entonces dibujada la ilusión de Müller-Lyer. Si queremos dibujarla exactamente igual que como teníamos la imagen, que las puntas de flecha estén en rojo, lo que necesito es poder decirle a Processing que en lugar de dibujar en negro como está dibujando, dibuje algunas líneas en rojo. Y entonces, antes de que dibuje las flechas, estas dos son las dos líneas. Una buena práctica es indicar con un comentario, es decir, con un texto que Processing no vaya a interpretar para ejecutar algo, sino que simplemente lo va a leer para... sirve para el que programa, no para la máquina. Con doble línea yo puedo decir líneas horizontales, y entonces yo sé que lo que sigue después son las líneas horizontales, y a partir de acá lo que sigue son las puntas de flecha. Entonces, vamos a suponer, las puntas de flecha yo las quiero dibujar en rojo. Entonces, para eso, le voy a decir a Processing que el color del trazo, que para Processing eso se llama stroke, lo dibuje de un color rojo. Por ahora no vamos a averiguar mucho más de colores, simplemente vamos a saber que para decirle un color le puedo dar 3 valores a Processing para utilizar el formato RGB, que probablemente la mayoría de ustedes conozcan, y entonces yo voy a decir que va a ser en rojo 255, 0 en verde y 0 en azul. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, las flechas se dibujaron en rojo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque algunas de las funciones como stroke sirven como habilitadores o deshabilitadores de una condición. Es decir, que cuando yo digo que dibuje en rojo, va a dibujar en rojo todo lo que haya después hasta que yo le diga otro color. Como cuando arranca tiene por defecto el color negro, no le tengo que decir que es negro con lo que tiene que dibujar, lo está dibujando por defecto. Yo podría hacer otra variación para que sea más parecida a la figura que tenía. Una es que la pantalla esté, el fondo, digamos, esté blanco y no gris como está acá. Gris es el color por defecto que toma Processing. Para que lo dibuje del color blanco le puedo decir background, que es la función con la cual va a pintar toda la pantalla, y la vamos a pintar de color blanco. Color blanco significa que va a tener la máxima luz en los 3 valores, en los 3 matices. Y ahora las líneas quedaron muy finitas sobre blanco, entonces vamos a decirle que las líneas sean más gruesas. Así como stroke toma el dato del color con el que se dibuja el borde, stroke weight va a tomar el ancho de la línea, y el ancho de la línea se indica en píxeles. Por defecto es 1 píxel, que es lo que dibujamos recién. Vamos a decirle que la dibuje de un ancho de 3 píxeles. Stroke weight funciona lo mismo que background y lo mismo que stroke como switches, o sea, una vez que se habilitan, funciona todo el programa así hasta que se deshabilita. ¿Esto qué significa? Que todas las líneas que se hagan después de poner stroke weight 3 se van a dibujar de un ancho de 3 píxeles. Si en algún momento quiero cambiar y hacer alguna otra línea de otra dimensión, tengo que poner de vuelta stroke weight e indicar una medida diferente.
Y acá tenemos terminado el programa que nos dibuja la ilusión de Müller-Lyer. Para grabar esto, lo que tenemos que hacer es archivo, guardar, y lo que va a hacer es pedirnos dónde lo queremos guardar y con qué nombre. Processing va a guardar con el nombre que nosotros le damos, supongamos que le ponemos Müller-Lyer. El nombre de los archivos tiene las mismas restricciones que los nombres de archivos en cualquiera de los sistemas operativos. Y lo que va a hacer Processing es crear una carpeta que se llame igual que el nombre que nosotros le dimos, y adentro de esa carpeta va a crear un archivo con extensión .pd, que es el archivo de Processing. Entonces, si yo digo Processing diseño digital, en 220 la clase 1, Müller-Lyer, acá me dice que está guardando, y cuando termine de guardar vamos a mostrar la carpeta de ese archivo. Bien, guardado finalizado. Entonces yo vengo acá, quiero ver la carpeta del sketch o del archivo. Para Processing lo que nosotros dibujamos son sketches, son bocetos. La idea de Processing, como lo habíamos visto, es hacer bocetos. Entonces yo acá tengo en la carpeta clase 1, que es la que había utilizado, yo le di el nombre Müller-Lyer. Lo que hizo fue crear una carpeta que se llama igual, y adentro puso el archivo del boceto. ¿Está? Con esto hicimos el primer ejercicio. Yo les voy a indicar algunas variaciones que tienen que hacer sobre este archivo que está disponible en el aula virtual para que lo puedan utilizar como base si ustedes quieren.